Ingrid, ¿ve la diapositiva? Juan Carlos. Sí, doctor, pero no se le escucha muy claro, doctor. Como si hubiera interferencia, creo. ¿Pero ven la diapositiva? Sí, doctor, sí se La puede ver. diapositiva sí se ve, doctor. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí se le escucha bien, doctor. Ya, entonces vamos a iniciar la clase sobre depresión. Entonces, vamos a hablar sobre depresión. Como ven ustedes ahí, la depresión pues tiene múltiples causas, ¿no? Por eso se dice que es de causa multifactorial. Primero, que tiene una causa genética. ¿A qué se refiere al decir que tiene causa genética? Se refiere a la vulnerabilidad biológica. Es decir, las personas nacemos con alguna predisposición biológica ya desde el nacimiento para poder en algún momento de la vida factores que puedan desencadenar o que puedan precipitar una enfermedad, ¿no? Esa es la parte de la vulnerabilidad biológica desde el punto de vista genético. El otro factor es el factor epigenético, es decir, factores que están fuera de la vulnerabilidad biológica, es decir, aspectos externos a los problemas genéticos, como por ejemplo trauma temprano, el abuso físico, el uso de diversas sustancias que puedan presentarse. Por tanto, pues la depresión es un trastorno mental muy frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o en la escuela o en este caso en la universidad y la capacidad para afrontar las actividades de la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo hacer las actividades normales que hacemos las personas. En la forma más grave puede producir y conducir al suicidio. Entonces es muy peligroso. Si la depresión tiene un grado leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos. Pero cuando ya tiene un carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos o psicoterapia profesional. Están escuchando y viendo la presentación, ¿no, Sharon? Juan Carlos. Sí se escucha, doctor. Ya. Entonces, la depresión, pues, como les digo, si es leve, puede tener una posibilidad de mejorarse, empleando no necesariamente muchos medicamentos y con alguna psicoterapia profesional. Pero si la depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma muy fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de atención primaria, es decir, los médicos generales, ¿no? Es para eso lo que ustedes estamos formando
médicos cirujanos que van a salir de la universidad y van a tener en algún momento de su práctica profesional un paciente que venga con estos problemas de depresión. Hay estadísticas, la más confiable tenemos la que hizo el Instituto Nacional de Salud Mental, donde refiere que la población afectada por problemas severos de salud mental en el año 2014, 8.306.000 personas con al menos un trastorno mental alguna vez en su vida. 4.858.000 personas de 12 años o mayor con al menos un trastorno mental durante el último año. 1.783.000 personas de 12 años o mayor con trastorno depresivo en el último año. 234.623 personas de 12 años o mayor con trastorno psicótico. 1.055.000 personas de 12 años o mayor con consumo perjudicial de alcohol. 938.000 personas de 12 años o mayor con dependencia de alcohol. O sea que también es un problema el alcoholismo. En relación a lo que hemos mencionado, vemos que la prevalencia anual de algún trastorno psiquiátrico a nivel nacional está en un 20.7%. Ese 20.7% de personas de la población peruana sufren en algún momento de su vida algún trastorno mental, en forma general. Y de ese 20%, un 7.6% de personas en el Perú, de la población peruana, sufre problemas de episodio depresivo. Entonces, hay que tener en consideración que es una prevalencia bastante alta, ¿no? Como hemos dicho en la lámina anterior, son cerca de 8.306.000 personas que sufren algún trastorno mental y de ellos cerca de 1.783.000 trastornos depresivos, que corresponden a lo que estamos viendo acá, al 7.6% de la población en todo el país, padece de este trastorno que no tiene vínculo alguno a la fortaleza del carácter, sino a los factores que hemos conversado, ya sea genético o epigenético. En total, aproximadamente unos 2 millones de personas tienen depresión, ¿no? 1.700.000 y tantos. Esto es el aproximado. Pero lo que importa es acá el porcentaje de 7.6% de la población en el país, de acuerdo al estudio hecho por el Instituto de Salud Mental. La depresión no discrimina edad, sexo, condición económica, credo religioso o núcleo familiar. Está en toda la población y puede afectar a cualquiera. La gravedad de esta enfermedad radica principalmente en lo poco predecible que es, incluso cuando ya ha sido detectada. No, o sea, es pues de tener bastante cuidado. Un caso de depresión leve puede complicarse y terminar en un suicidio en cuestión de horas, sobre todo cuando son depresiones leves, pero de contenido muy afectivo. Un ejemplo que les puedo dar es, pues, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, el conflicto de pareja, que son los que aparentemente son depresiones leves, pero pueden desencadenar una conducta suicida en pocas horas. Entonces hay que tener en cuenta cuando se presentan estos estresores. Ahora, ¿de qué depende la evolución? Como dice allí, la evolución depende de cada caso y de muchos factores que pueden estar alimentando el problema. Cabe indicar que del total de personas que se suicidan en el Perú, un 70% sufrían depresión según el Ministerio de Salud. O sea, hay un porcentaje alto
que puede llegar a suicidarse cuando presenta un problema depresivo, hasta un 70%. En cuanto a la clasificación, tenemos la depresión mayor, la distimia, la depresión reactiva y el trastorno depresivo orgánico. La depresión mayor es la depresión, como dice mayor, que es de mayor gravedad. La distimia es una depresión moderada, pero de curso crónico que tiene pues hasta 2 años de permanencia con estos síntomas. Depresión reactiva, la que hemos comentado anteriormente, que pues, la persona puede presentar una depresión reactiva ante situaciones estresantes. Trastorno depresivo orgánico, cuando hay una causa orgánica en el cerebro o una causa orgánica a nivel sistémico. Dentro del episodio depresivo vamos a ver los síntomas fundamentales y los síntomas asociados. Los síntomas fundamentales quiere decir que siempre van a estar presentes. Ahora, depende de la cantidad de estos síntomas que van a presentar, puede determinarnos el grado de gravedad del episodio depresivo. Entre estos síntomas fundamentales tenemos la tristeza patológica, o sea, el ánimo depresivo, la pérdida de interés en actividades placenteras, que se llama anedonia, eso lo han visto ustedes en psicopatología, la pérdida de la energía vital, ¿no? Entre los otros síntomas que se presentan en la depresión están las alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, alteraciones en el peso, irritabilidad, ansiedad, lógicamente que son síntomas menos resaltantes, porque la depresión es el núcleo fundamental es la tristeza, ¿no? También pueden estar presentes síntomas somáticos, como dolores crónicos, que son equivalentes depresivos, la hipobulia o abulia, o sea, la disminución de la voluntad o la pérdida de la voluntad, también ideas de suicidio. Entonces, si tenemos los síntomas fundamentales que hemos hablado y los síntomas y los otros síntomas, entonces podemos nosotros conversar sobre el grado de depresión que podemos estar teniendo o presentando el paciente al cual estamos evaluando. Entonces tenemos allí en el lado derecho, o en el lado que corresponde a depresión leve, o sea, el grado de depresión. El grado de depresión leve, por lo menos, debe tener 2 síntomas fundamentales y 2 de los otros síntomas. El paciente sufre por sus síntomas, pero puede mantener un rendimiento aceptable. O sea, todavía en la depresión leve, la persona puede hacer sus actividades de la vida diaria, ¿no? Sin embargo, en la depresión moderada puede presentarse por lo menos 2 síntomas fundamentales y 3 o más del grupo de los otros síntomas. Hay interferencia con el rendimiento del paciente. Ya no es como en la depresión leve, ¿no? En la depresión moderada ya interfiere con la actividad de la vida diaria de la persona, o sea que ya tiene dificultades para poder hacer sus actividades de la vida diaria. Y como les digo, pueden estar presentes por lo menos 2 síntomas fundamentales y 3 o más de los otros síntomas que hemos mencionado, ¿no? Y en la depresión grave sí se presentan los 3 síntomas fundamentales, o sea, el humor depresivo,
la pérdida de interés o anedonia, la falta de energía, están presentes sí o sí. Y los otros síntomas de manera también intensa y severa que determinan un rendimiento funcional profundamente afectado. O sea, están casi presentes tanto los síntomas fundamentales como humor depresivo, pérdida de intereses, falta de energía y otros síntomas como disminución de la concentración, reducción en la autoestima, sentimiento de culpa, pesimismo respecto al futuro, ideas suicidas, alteraciones del sueño, disminución del apetito. Entonces, cuando ya hay un episodio depresivo grave, ya están presentes casi todos estos síntomas. Y lo que nos va a preocupar en cualquiera de los grados, pero más aún en la depresión grave o en la depresión mayor, son la conducta suicida, ¿no? En cuanto a la epidemiología, tenemos en los adolescentes hay un aumento de la depresión. Los estudios indican un alto riesgo para suicidio de un 7.7%. El riesgo es más alto en depresión mayor. Hay un peor funcionamiento psicosocial. Sea en los adolescentes, el porcentaje de problemas depresivos tiene también una prevalencia alta, ¿no? 7.7%. En cambio, en los niños, el porcentaje se presenta en menor porcentaje, pero también esto hay que tener cuidado, ¿no? Del 0.4 al 2.5%. Y hay una relación similar en el varón y en la mujer, en los niñitos, tanto en el varón como en la mujer. En los adolescentes hemos visto que sube el porcentaje, ¿no? De 0.4 al 8.3%, haciendo más o menos un alto riesgo de suicidio de 7.7%. Ahora en los adolescentes aumenta la prevalencia en las mujeres, 2 veces mayor que en los hombres. Ustedes me dirán por qué eso, hay que hacer las investigaciones, ¿no? Todos los datos que se dan están sujetos a realizar investigaciones para poder corroborar y continuar con las investigaciones, porque son las investigaciones las que nos dan los conocimientos. En el adulto mayor, o sea, en la población geriátrica, los ancianos se ha demostrado en algunos estudios, ustedes pueden encontrar otros estudios también, pero la que les he traído es que los ancianos cuidados en el hogar o la comunidad, la depresión mayor es un porcentaje bajo, de 3%. Los síntomas clínicamente significativos se encuentran entre el 8 al 15%. En cambio, hay una diferencia en los pacientes geriátricos que están hospitalizados o están en algunos asilos. La depresión mayor ya no es del 3%, sino se ha encontrado la depresión en un 11 a 12%. Y los síntomas clínicamente significativos, el 30%. ¿No? Entonces, casi se cuadruplican los síntomas depresivos cuando el anciano está en su medio ambiente afectivo, familiar o comunidad, frente a los pacientes que están hospitalizados o en residencia, o sea, fuera del hogar. Esto es muy importante para poder correlacionar qué tan importante es el afecto de la familia, ¿no? Tasas más altas de mortalidad se presentan en aquellos con más de 6 síntomas depresivos.
de lo que hemos visto, es decir, la depresión mayor. También las tasas más altas de suicidio comparadas con los adultos más jóvenes se ven en los pacientes geriátricos. Hay un deterioro cognitivo que está aumentado. Hay enfermedades médicas comórbidas, como la persona es anciana, ya también comienza a tener pues otros padecimientos, ¿no? No solamente la depresión, sino múltiples molestias y son factores médicas comórbidas que también dan como resultado el uso también de varios medicamentos, ¿no? Entre la diferencia de género en la depresión, en la edad prepuberal, los varones tienen tasas más altas que las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia hay un cambio dramático. O sea, hemos visto también en la lámina anterior, ¿no? Que las mujeres ya en la edad puberal, o sea, en la edad de adolescencia, hay mayor porcentaje, ¿no? A los 15 años las mujeres tienen una tasa 2 veces más que los varones. Estas diferencias persisten hasta los 55 o 60 años, en razón a factores que se están estudiando y que no están suficientemente claros, pero que son datos que se estiman. Cuando se evalúa el estilo de vida, se encuentra que las mujeres son más sensibles a los eventos de la vida negativa y exhiben un estilo afiliativo más fuerte, es decir, hay pues un vínculo mucho más fuerte en las mujeres que en el varón, y que puede ser esto uno de los estilos de vida que hacen que haya más problemas depresivos en la mujer que en el varón. También tenemos depresiones crónicas subdiagnosticadas en un 50%. Y al ser subdiagnosticadas también son subtratadas, o sea, no se llegan a tratar. La prevalencia es del 3 al 5%. Del 30 al 35% de todas las depresiones corresponde a la depresión crónica. Hay altas tasas de deterioro psicosocial y físico, altas tasas de comorbilidad, especialmente trastornos de ansiedad, alcoholismo, trastornos de personalidad. Adultos hospitalizados una vez por depresión mayor tienen 15% de probabilidad de cometer suicidio. Este es uno de los temas que nos debe preocupar como médicos generales y también como especialistas, ¿no? La conducta suicida. El curso natural de la depresión no tratada. Generalmente, haciendo una comparación en un año de evolución de depresión. El humor normal, ¿no? Viene la depresión y de ella, en el curso natural, dependiendo también el grado, 40% se recuperan, 20% llegan a tener distimio o trastornos depresivos moderados pero crónicos, y 40% permanecen deprimidos. O sea, casi un 60% va a continuar con depresión, por lo tanto requieren tratamiento. Y el tratamiento, vamos a verlo, depende de muchos otros aspectos que nos van a permitir que el paciente pueda mejorarse. En cuanto a los suicidios por depresión mayor, el 15% de pacientes con depresión mayor se suicida. Eso ya lo hemos comentado. Por cada suicidio consumado existen 20 intentos suicidas. Es algo extremo, ¿no? El promedio es de 7 a 10% de intentos suicidas, que puede llegar a la persona a llevarlo al suicidio.
Las mujeres aumentan el suicidio con mayor frecuencia de 3 a 1 en relación a los varones. Pero o sea, ¿qué quiere decir esto? Que las mujeres intentan suicidarse 3 veces mayor y de las 3 veces, uno se suicida. En relación a los hombres logran con frecuencia suicidarse de 4 a 1. Es decir, de 4 personas que intentan suicidarse, uno lo logra. Los suicidios por depresión representan el 60-75% de todos los suicidios. Es un aproximado del 70% como promedio que habíamos visto en la prevalencia que nos hace el Ministerio de Salud, ¿no? Y también el estudio del Instituto de Salud Mental. En cuanto a la concepción tradicional de la depresión, tenemos pues la concepción tradicional endógena o biológica. Es decir, que generalmente están en relación a los trastornos de depresión mayor o trastorno que corresponde al trastorno bipolar, que tiene un origen más genético. Neurótico y reactivo. Neurótico, que más está en relación a causas psicológicas, y reactivo frente a problemas o estresores que se presentan en la vida diaria. Pero ya la concepción actual nos hace considerar de que todos estos se correlacionan, o sea, no puede haber solamente una causa endógena, una causa neurótica o una depresión reactiva, sino pueden estar presentes, como hemos visto en la primera lámina, múltiples causas, desde la causa genética o endógena hasta la causa epigenética o factores psicosociales en la depresión. Entonces, esa es la conceptualización actual, ¿no? Acá, en esta lámina, podemos nosotros considerar que es muy importante la herencia. La herencia. Es decir, la vulnerabilidad biológica que tiene la persona, ¿no? La constitución, las enfermedades que están asociadas, la medicación que está tomando, porque también hay algunos medicamentos que, si bien es cierto, son muy buenos para la salud, pero también pueden tener efectos colaterales, como todos los medicamentos. Eso es bueno explicar a los pacientes o a la familia, porque todos los medicamentos tienen algún efecto adverso colateral, y dentro de ellos puede ser que también puede causar depresión. Un ejemplo que les pongo es, por ejemplo, los antihipertensivos, ¿no? Los antihipertensivos mejoran la presión arterial, pero también producen efectos colaterales como problemas depresivos. Abuso de sustancias, carencias infantiles, conflictos frecuentes, estresores psicosociales, en la depresión, como en múltiples problemas del problema de salud mental, están presentes pues el abuso sexual, el maltrato sexual, ya sea en varón o en la mujer. Todos estos factores, ¿qué van a producir? Van a producir un desequilibrio neuroquímico en el cerebro y pueden llegar a producir algún daño cerebral. Entonces, hay que tener en consideración que puede llegarse hasta esa circunstancia.
Haciendo estudios en lo que es la predisposición genética, la tasa de concordancia de 40 a 60% en gemelos, monocigotos criados separadamente es similar a los que se crían juntos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere demostrarnos que hay una predisposición genética. O sea, si tú tienes dos gemelos monocigotos, o sea, que han nacido de un solo óvulo, ¿no? Univitelino, lo puedes criar separadamente y va a haber un porcentaje casi concordante de 40 a 60% de presentación de depresión. Y hemos dicho que hay una característica también poligenética. O sea, no solo se debe a un gen, sino a varios genes. Hay varios loci o locus identificados, pero aún no genes especificados. O sea, esto está en investigación. Las mayores evidencias son para los locus 18q2223. En cuanto al desequilibrio neuroquímico, si bien es cierto, también hay alteraciones neuroendocrinas, pero las alteraciones de los neurotransmisores son las que adquieren mayor notoriedad. Entonces, en esta hipótesis del desequilibrio neuroquímico, va a haber un déficit de los neurotransmisores, un déficit de los receptores, alteraciones en los procesos postsinápticos y también alteraciones en los procesos intranucleares dentro del núcleo de las neuronas. Las primeras hipótesis sobre la depresión señalan un déficit en la producción de neurotransmisores, principalmente de las catecolaminas. Dentro de las catecolaminas, las más importantes tenemos la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Esto es una explicación neuroquímica de la presentación de la depresión. ¿Ya? Hemos visto en las primeras láminas, y la explicación de que tiene una causa genética y una causa epigenética. Dentro de la causa genética hemos dicho que se debe a la vulnerabilidad biológica. Y dentro de los factores epigenéticos a otros factores, estresores psicosociales. Acá más haciendo énfasis a lo que es la predisposición genética o vulnerabilidad genética, vemos pues que estas personas en algún momento tienen el déficit de estas catecolaminas, la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Entonces, allí podemos ver mejor cómo la adrenalina, la serotonina y la dopamina principalmente juegan un rol importante en la aparición o en la presentación de la depresión. ¿No? El déficit de noradrenalina está relacionado pues a la apatía, a la falta de interés. La serotonina con la tensión, la irritabilidad, pero también en conjunto con la dopamina hay una alteración del apetito y de la libido, o del deseo sexual, ¿no? Los tres neurotransmisores que estamos ahí considerando se correlacionan pues en diferentes áreas intermedias, como por ejemplo la noradrenalina y la serotonina puede producir en la misma depresión cierta ansiedad. La noradrenalina con la dopamina, la falta de energía. La serotonina con la dopamina, la disminución de la libido y el apetito.
Y en el núcleo central de la disminución de estas catecolaminas está pues el ánimo depresivo, el estado de ánimo depresivo y los pensamientos negativos o pensamientos o conductas suicidas, ¿no? Esto ya ha sido estudiado hace muchísimo tiempo y ya tiene evidencias de que pueden producir cambios estructurales cerebrales en la depresión, como por ejemplo reducción en el volumen del hipocampo cuando se presentan episodios depresivos agudos y crónicos, reducción de sustancia gris hipocampal en depresión crónica, relación del tamaño del hipocampo con duración total de la depresión, reducción en la densidad y volumen de la corteza prefrontal y en el número, así como en la densidad y el tamaño de la glía y las neuronas. Esto es hecho un estudio de hace mucho tiempo y ha sido evidenciado y sigue los estudios de investigación, sobre todo con el NeuroSpect. El NeuroSpect es la tomografía por emisión de positrones, que mide el grado de metabolismo. En este caso, se mide el grado de metabolismo cerebral, ¿no? Hay una correlación neuroanatómica en la depresión. Aquí vemos que hay un aumento del metabolismo en la amígdala y en la corteza prefrontal orbitomedial. Entonces, allí es donde se puede producir el problema consecuente de la disminución de las catecolaminas, que puede producir cierta alteración anatómica en el cerebro y, como hemos visto en la clasificación, puede llevar a depresiones de tipo orgánico cuando ya la lesión es mucho mayor a este nivel. En cuanto al tratamiento, hemos conversado en cuanto al tratamiento que las depresiones leves generalmente que presentan los síntomas fundamentales y dos síntomas asociados puede mejorarse con psicoterapia, ¿no? Pueden haber varios afrontes de psicoterapia. La psicoterapia no viene a ser sino técnicas psicológicas que nos permiten mejorar algunos problemas de índole mental y también de índole físico. Pero en este caso, como estamos hablando de depresión, estamos hablando de una depresión de tipo reactivo. Entonces la psicoterapia va a ser muy buena en depresiones de tipos reactivos, es decir, ante situaciones de conflicto, ¿no? O problemas de la vida diaria que van haciendo mella en la persona. Otro fronte puede ser el cognitivo-conductual, que va bien en las distimias y en la depresión mayor. En la distimia, que son depresiones moderadas, como les he dicho, y que tienen un curso crónico o de largo plazo. Y en la depresión mayor, sí, generalmente y casi siempre asociado a medicamentos, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tomen en consideración, porque muchas veces se comenta que hay que poner de su voluntad. Yo creo que es importante, ¿no? La psicoterapia de apoyo,
que hay que ponerse más fuerte, hay que ser más positivo ante la vida, pero no necesariamente, ¿no? Doctor, una consulta. ¿En qué consiste la terapia cognitivo-conductual? Como su nombre lo indica, y eso lo vamos a tratar en tratamiento de los trastornos mentales, ahora que lo voy a dividir para que puedan exponer como trabajos académicos. La presentación, la pregunta, cognitivo quiere decir en los pensamientos, ¿no? O sea, si tengo un pensamiento negativo, debo de trabajar de que los pensamientos puedan considerarse positivos o que la persona puede lograr trabajar el pensamiento positivo. Y conductual, eso debe repercutir en el comportamiento de la persona, o sea, en la conducta de la persona. No sé si hay algún otro punto que quiere Carla que se esclarezca o está claro. Esto lo vamos a ver, como les digo, con mayor detenimiento cuando ustedes expongan el tratamiento de los trastornos mentales. Gracias, doctor. Ahora, ¿cuáles son las metas del tratamiento en los episodios depresivos, ¿no? La meta del tratamiento, primeramente, es reducir, eliminar signos y síntomas. O sea, reducir al máximo y eliminar síntomas y signos. Pero también otra meta del tratamiento es restablecer el funcionamiento normal en lo posible, porque no es tan fácil que una persona que ha caído en un estado depresivo pueda llegar a funcionar normalmente, toda vez de que hemos explicado que tiene que restablecerse no solamente la parte neuroquímica del cerebro, sino también el afronte psicoterapéutico, ¿no? Otra meta del tratamiento es minimizar el riesgo de recaídas y recurrencias. O sea, no solamente con el tratamiento vamos a lograr reducir o eliminar los síntomas, sino si logramos eliminar o disminuir al máximo los síntomas de la depresión, lo que tenemos que tener en perspectiva es evitar de que la persona recaiga o haya recurrencias, porque si no ya estaríamos entrando a lo que se llama episodio depresivo recurrente. Y el episodio depresivo recurrente tiene pues un mayor tiempo de que la persona se encuentre con un problema depresivo y al mismo tiempo también el tratamiento va a ser un poco más largo. En la historia natural de la enfermedad le dije de un año, ¿no? El tratamiento en un episodio depresivo, sobre todo mayor, no debe ser menor a un año con los medicamentos. Y con eso reducimos bastante lo que son las recaídas, también la recurrencia. Para terminar la clase, les presento los medicamentos que más usamos para poder tratar los problemas depresivos, ¿no? Como en toda evolución de tratamiento
médico, tenemos pues los medicamentos clásicos y los medicamentos de nueva generación, ¿no? De los medicamentos clásicos que vienen a ser los primeros que se han estudiado, que se han fabricado. En este caso tenemos los tricíclicos, ¿no? La más conocida entre los tricíclicos tenemos a la clomipramina, que está todavía en el mercado, en vigencia. Tenemos también a la amitriptilina, que también todavía está en vigencia. Hay otros tricíclicos que han sido ya descontinuados del mercado farmacéutico, como la maprotilina, ¿no? Esto, si bien es cierto, tiene una ventaja por la eficacia en la depresión, pero también tienen desventajas en relación a que son poco tolerados, hay una cardiotoxicidad y pueden ser letales en sobredosis. ¿Cuál es la dificultad que tenemos con los tricíclicos? La mayor parte de los tricíclicos tienen presentaciones de concentraciones bajas. Y hay que irlos aumentando para poder lograr su eficacia. Por ejemplo, un ejemplo que les pongo de la clomipramina. La clomipramina viene en presentación de 25 miligramos. Incluso hay de 10 miligramos, pero acá en el Perú el mínimo es de 25 miligramos. Entonces, para hacer su efecto, tenemos que ir monitoreando la dosis a 50 miligramos, a 75 miligramos, a 100 miligramos, a 125 miligramos, hasta 150 miligramos. Entonces, en ese monitoreo podemos ver pues la tolerancia, si son tolerados o no por la persona. Hay riesgo de cardiotoxicidad y se han visto aspectos letales en estas dosis que se van aumentando. Frente a este tratamiento clásico de los primeros antidepresivos, como en toda la medicina, siempre van a estar presentes otros medicamentos de segunda generación o inclusive medicamentos de última generación. Entonces apareció pues los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El boom de los años 90, ¿no? Donde salían por los medios de comunicación que se había fabricado la medicación de la felicidad, ¿no? Se refería a un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina que se llama la fluoxetina, ¿no? Y tiene pues, vienen en medicamentos de marca, ¿no? En los inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina, también las más conocidas tenemos la sertralina, que son los que los más visibles, ¿no? En cuanto a las ventajas, hay una eficacia establecida, son bien tolerados, de fácil administración. Acá hay una diferencia en estos siguientes medicamentos en relación a los tricíclicos. Yo les he dicho, en los tricíclicos generalmente se inicia a dosis bajas y se va incrementando. En cambio, en estos medicamentos
se puede iniciar con la misma dosis y puede mejorar el paciente o la paciente con la misma dosis. Un ejemplo, la fluoxetina viene en dosis de 20 miligramos. La sertralina de 50 y de 100 miligramos. Uno puede iniciar el tratamiento de la depresión con la fluoxetina de 20 miligramos y con esos 20 miligramos puede continuar. Cosa diferente que sucede con los tricíclicos. A lo mucho se puede duplicar, en algunos casos triplicar, pero generalmente, si bien son bien tolerados a una misma dosis, ya sea la fluoxetina con 20 miligramos o la sertralina con 50 o 100 miligramos, de inicio también pueden continuar. Claro, como en todo medicamento también hay algunas desventajas, posibles interacciones, efectos adversos serotoninérgicos, hay también disfunción sexual. Luego tenemos los inhibidores selectivos de la noradrenalina. Dentro de ellos tenemos la reboxetina. Menos interacciones, posible mejora cognitiva, ¿no? Entonces, también mejora la disminución de la noradrenalina. Como desventajas puede haber inquietud, insomnio. El otro medicamento que ustedes lo van a exponer va a ser el bupropión. Este es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. Tiene un efecto doble, ¿no? Sobre la noradrenalina y la dopamina. Menores efectos cardiovasculares. No hay una disminución o una disfunción sexual que pueda molestar al paciente o a la paciente. Un minutito, por favor, ¿ya? Ya, doctor. Muy bien, disculpen. ¿Me escuchan, no? Sí, se ¿Sí? escucha, doctor. Muy bien. Doctor, cierto. Entonces estábamos comentando que hay inhibidores de la recaptación de noradrenalina y de dopamina, que es el bupropión, ¿no?
que tiene menos efectos cardiovasculares, tiene menos efectos disfuncionales, pero sí hay riesgo de convulsiones. Entonces hay que tener bastante cuidado que puedan llegar a convulsiones. Y luego tenemos la mirtazapina, que es un antagonista de A2, menos interacciones, efectivos en insomnio y anorexia. O sea, ayuda bastante en pacientes que están con depresión y que tienen insomnio muy marcado y disminución del apetito. Lo que sí puede haber una sedación y una ganancia de peso. Pero eso es parte de los efectos secundarios de los medicamentos, ¿no? Que todo medicamento tiene y hay que tener cuidado. Como decía un paciente, me decía, doctor, y esto me hará me producirá algún problema. Le digo, sí, pero el efecto es lo más importante. Hasta el mejorar el mínimo medicamento que uno toma siempre tiene efectos colaterales, ¿no? Entonces, hay que darle alguna explicación a los pacientes para que no se sientan, cuando tengan este tipo de desventajas o efectos colaterales, se sientan, digamos, que la medicación no le está siendo efectiva o al contrario le está causando mayores problemas, ¿no? Y no le está mejorando su salud, ¿no? Eso es en realidad lo que les he traído. Bellido, ¿sí? ¿Querías alguna, alguna pregunta? Sí, doctor, una consulta. Por ejemplo, en el caso de si el uso de la paroxetina mencionó que producía insomnio, ¿se podría asociar entonces con clonazepam para evitar esos efectos? Ah, claro, ya es un manejo ya, como le digo, es un manejo, si ustedes desean leer, La medicina es ciencia o es arte de Carlos Alberto Seguín, ¿no? Entonces hay que ver cómo podemos nosotros también poder combinar con algunos otros medicamentos que le van a hacer bien al paciente, ¿no? Entonces, eh, esto es la explicación importante desde el punto de vista endógeno, pero les he dicho al inicio, hay causas endógenas epigenéticas, diré genéticas, y hay causas epigenéticas que me preguntó Carla, que hay que también hacer un afronte psicoterapéutico, ¿no? Es muy importante porque si no, no, tiene que haber un tratamiento integral, pues, ¿no? Entonces, acá están presentes Bellido Sánchez, Max Olfer, Carla Elizabeth Cabero Aguirre, Geraldine Lidia Barrios Flores, Ingrid Danail Callañao Pacapa, Jansen Maclay, Casani Huachua, Juan Carlos Serna Venancio, José Luis Cárdenas Muñoz, Yulisa Mayori Victoria Benítez, Natalie Olenka Bonilla Velázquez, Sharon Janet Cabanillas y Yuseli Sara Chávez Castro, ¿no? Entonces, con eso terminaríamos la clase de hoy día, pero vamos a ordenarnos este apellido, ¿ya? El viernes tenemos las sesiones
las sesiones de trabajo práctico. Entonces, ya. y entonces el viernes tenemos conmigo trastorno por consumo de sustancias psicotropas. Doctor, Vean en su práctica que, vamos a exponer también. ¿cómo? En su práctica, mis compañeros también van a exponer, como en otras prácticas con otros doctores. Claro, tienen que exponer, pues. ¿No ve que Vamos, son trabajos prácticos? Pues ¿exponen todos, tienen que doctor? exponer. No, no, O- por eso les voy a decir. El ya. viernes que viene va a exponer Barrios Flores, Bellido Sánchez, Benítez Palacios y Bonilla Velázquez. O sea, los 4 de la letra B. ¿Estás tomando nota? ¿Estás anotando, no, Bellido? Sí, doctor, estoy justo acá anotando. Van a exponer sobre ludopatía. Ludopatía, ya, Ludopatía. ¿Ya? ya, Ludopatía. ludopatía, Ujú. ya. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene cada alumno por exposición? O, Ustedes traten de graduar, pues. A veces 10. empieza a las 8, 8:15, hasta las 10, 10:30, y ahí empalmamos con la clase teórica, porque después ya me toca a mí explicarles sobre trastornos de abuso de sustancias, ¿no? Ya, lo voy a cuadrar entonces. Claro, lo que quiero que ustedes vean es como ha habido un ajuste en el calendario académico. Este, Hay estas dificultades a veces, ¿no? Luego, el siguiente viernes, eh, que ya van a tener ya la exposición que yo les he hecho sobre sustancias psicoactivas, va a exponer Cabanillas, Cabrera, los 4 siguientes: Cabanillas, Cabrera, Callañaupa y Cárdenas, sobre alcoholismo y tabaquismo. Alcoholismo, aquí. Tabaquismo. Ese día es el día que expone teoría del doctor, también. Ese día también yo les expongo teoría, ¿no? Ya. Teoría Y pues, es trastornos por disfunciones fisiológicas, ya. ¿no? Y el último sería el último viernes sobre tratamiento de trastornos mentales, lo que estaba preguntando Carla, ¿no? Ahí Cabero, Ya. Casani, Ya. Serna y Chávez hablarían sobre, se podrían dividir para poder hacer la exposición sobre psicofarmacología y psicoterapia. Ya. Psicofarmacología y psicoterapia, ¿no? Ya. En psicofarmacología, básicamente pueden exponer sobre ansiolíticos, antidepresivos, que ya lo hemos visto ahora, pero lo pueden mejorar, y antipsicóticos, que también hay una clase que le toca dictar, creo que al doctor Villanueva. Pero cuanto más información y más se repita los conceptos, mejor queda grabado en nuestro conocimiento, ¿no? Haber leído, ¿has anotado? Sí, doctor, el Mm, último grupo va a exponer psicofarmacología y psicoterapia desde Cabero hasta Chávez y ya mencionó algunos psicofármacos. Claro. No algunos fármacos, sino algunos grupos de fármacos: ansiolíticos, Antidepresivos y antidepresivos antipsicóticos. y antipsicóticos, ¿no? Y ya, doctor. Y psicoterapia, uno de ellos, ¿no? Algo breve, conciso, para que pueda tenerse una conceptualización mejor, pues.
Entonces nos estaríamos viendo este viernes con la exposición que hace De ludopatía, doctor. ludopatía Barrios, Bellido, Benítez y Barrios. Bonilla. Ustedes se dividen, pues, qué concepto hay de ludopatía, qué clasificación hay de ludopatía, y pueden presentar un caso clínico también de ludopatía, ¿no? Por decir, traer un caso clínico de un paciente o una paciente, sea varón o mujer, o que tiene una historia de ludopatía, para poder conversar, y para poder tener una idea mucho más, digamos, más precisa de lo que es la ludopatía. Concepto, después puedan hablar sobre clasificación de la ludopatía, ¿no? Un caso clínico de la ludopatía, epidemiología de la ludopatía, o sea, qué prevalencia hay de la ludopatía, o qué estudios se han encontrado, ¿no? Y qué manejo terapéutico se le debe dar a la ludopatía, ¿no? Es una sugerencia que les doy para que puedan organizarse. Ya, doctor, ya lo noté. Y ahora, en lo que es el siguiente viernes, alcoholismo y tabaquismo, ¿no? De Cabanillas, Cabrera, Cayú, Ñaupa y Cárdenas. También se pueden dividir dos que hablan sobre alcoholismo y dos sobre tabaquismo, ¿no? Dos sobre alcoholismo, dos sobre tabaquismo. Que lo vamos a tratar después también en la clase, pero lo que interesa que en las exposiciones de los trabajos prácticos, porque se llama trabajos académicos, ¿no? Ya no necesariamente prácticos, sino trabajos académicos, que se le considera como práctica, pero trabajos académicos, es la exposición que hacen y su presentación de sus casos clínicos, si es que lo hacen mejor, para poder nosotros todos tener una idea mejor y poder contribuir también con algunas opiniones o algunas preguntas y enriquecer el tema. Y por último, el último viernes, antes del examen, sobre psicofármacos, le he dicho, de Cabero, Casani, Serna y Chávez, se pueden dividir para que puedan exponer sobre en lo que es psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos, y los otros dos pueden hablar sobre psicoterapia, o ya se pueden, pues poner de acuerdo, ¿no? De tal manera de que la exposición quede bastante posible, ¿no? Entonces, eso es lo que quedaríamos, y continuaremos con las clases que están programadas, que ya se le ha dado a Max, que ahí se le hizo alcance de la programación, y también los docentes ya saben, ¿no? Para que puedan tener una exposición de las clases teóricas y la participación de ustedes en las clases prácticas, dependiendo de cada docente, ¿no? Hay docentes como les hacen exponer que es una metodología para que ustedes se interesen en el tema, y hay uno u otro docente que les trae alguna presentación de YouTube, etcétera, para que puedan ustedes ver, ¿no? Eso dependiendo de la metodología de cada docente. Lo que interesa es
que en la teoría les brindemos los conceptos como el que les he dado hoy día, y en los trabajos académicos la exposición y participación de ustedes para poderlo discutir y sacar una conclusión del tema que corresponde. ¿Ya? ¿Alguna duda de parte de ustedes? No terminamos hasta el día viernes, que nos encontramos para su exposición de ustedes y para la clase que me corresponde. ¿Está claro, Veído? Sí, doctor, y justo lo estoy acá pasando limpio ya, lo que me ha mencionado. Claro. Y con cada docente traten de llevar su metodología, pues, ¿ya? Sí, Lo que siento, yo me interesa es comuniqué. que, claro, cada docente se va llevando la metodología, cómo les va a hacer la exposición de los trabajos prácticos y también su clase teórica. Eso es todo por hoy día, jóvenes. Entonces les agradezco su participación y nos estamos viendo el día viernes con la exposición de Bellido y todo lo que ya le ha anotado él para lo que es la ludopatía. Y luego de eso ya hacemos la clase teórica de trastorno por abuso de sustancias psicoactivas, que es un poquito largo y que se relaciona justamente con lo que puede haber expuesto en esta oportunidad, y también le va a servir al otro grupo para que exponga el siguiente viernes sobre alcoholismo y tabaquismo, ¿no? Entonces quedamos así, y, y, y si no hay mayor duda o pregunta, nos estamos viendo el día viernes, ¿ya? ¿Están de Ya, acuerdo, Bellido? Ok, sí, doctor. ya. Entonces vamos a dejar de presentar.